En este video realizaré versiones Funko Pop de los personajes del videojuego Incredibots Sprunky, para saber cómo se verían. Elegí a los que consideré los Sprunkies más reconocibles, comenzando con Oren el naranja. Cada Sprunky tiene su versión siniestra y oscura, y ya que muchas figuras Funko Pop tienen una versión alternativa conocida como Chase, decidí que cada uno de los Sprunkies tendría su propia versión Chase, representando a su versión oscura. El siguiente Sprunky al que le creé su versión Funko Pop es Raddy, el Sprunky rojo. Este personaje es más simple que Oren, pues no tiene antenas ni audífonos, solo tiene algunos cuernos encima de su cabeza. Curiosamente, la versión siniestra de Raddy fue la más complicada de hacer de todo el video, pues la mitad de su rostro tiene apariencia esquelética, además de que le falta la mitad inferior del cuerpo. Para resolver esto, hice la parte inferior del torso de un material translúcido. Gwenda es uno de los Sprunkies favoritos del público, así que no podía dejar al Sprunky blanco fuera de esta colección. Al igual que Raddy, ella no es muy compleja, pues solo tiene algunas puntas saliendo de la cabeza. La versión Chase de Gwenda es de las que menos cambios tiene. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Los ojos de este Funko son los más grandes de todos. La siguiente figura es de Simon, el Sprunky amarillo. Al igual que Oren, él tiene antenas sobre su cabeza y un pequeño mechón de cabello, además de un par de puntas en sus mejillas. La versión siniestra de Simon no tiene ojos, lo cual es bastante curioso, pues normalmente los grandes ojos negros son el elemento más característico de cualquier figura Funko Pop. Este Sprunky tiene una sonrisa perturbadora. Tan tiene un diseño un poco más interesante, pues es de los pocos Sprunkies que tiene un accesorio para complementar su diseño, en este caso un sombrero. Además de eso, tiene lo que parecen ser algunos mechones de cabello. La versión Chase de este Sprunky no cambia mucho, pues solo tiene un perturbador agujero de bala en su sombrero. Aún así, este agujero me provocó muchos problemas al crear esta figura. Vineria, el Sprunky verde, es mi favorito de todos los personajes.
Su diseño está mucho mejor logrado que el resto, pues su cabello de plantas y las flores le agregan bastante personalidad a su diseño. La versión siniestra de Vineria es bastante curiosa, pues tiene lo que parecen ser ojos de caracol, saliendo bastante de las cuencas de su rostro. Estos ojos se ven bastante curiosos en un Funko Pop, pues son puntos negros flotantes. Gray, el Sprunky gris, es otro de los más simples de todos, pues su diseño solo implica un par de orejas grandes y algunas pecas en su rostro, por lo que no me demoró mucho hacer su figura. El Chase de Gray es casi idéntico. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. El último Sprunky será Jevin. Él tiene una capucha sobre su cabeza, lo que me pareció que quedaba bastante bien en su figura Funko Pop. Más allá de eso, su diseño no es muy complicado. La versión Chase de Jevin es otra de las que menos cambian entre todos los Sprunkies, pues es prácticamente idéntica, solo con colores bastante más oscuros y una marcada sombra negra sobre la parte superior de su rostro. ¿Cuál de los Funkos del video fue su favorito? Los míos fueron Vineria y la versión Chase de Raddy. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Valentín Cano Blandón, que me mandó su dibujo de Goop como si fuera un Sprunky. ¡Te quedó increíble! También a Rodrigo Ramos, que dibujó a Pianosaurio y Yarnaby en el estilo de Bendy and the Ink Machine. Y también a Juan Carlos Bodoque. Y finalmente a Nicolás Ruiz, que me mandó su dibujo de Doughy the Doughman como si fuera un Smiling Critter. Quedó muy bonito. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.